Esta semana vamos a una playa de esas que sí o sí hay que conocer. Reflexionamos sobre lo legal y lo ilegal, sobre lo bueno y lo malo. Visitamos un jardín lleno de animales, una salina y una ciudad, un centro comercial y hasta les mostramos un Belén y una carrera. Además, conocemos un área para autocaravanas muy buena, pero que tiene una gran polémica, y otro parking que por ahora es gratuito y tolerado. Porque hoy estamos en Torrevieja, en Alicante. Acompáñenme. Mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica Historias en la Ruta. Prohibida la compra ilegal, multa 200 euros. Estos carteles se encuentran repartidos a lo largo de las ramblas de las principales playas de Torrevieja, una zona donde decenas de manteros ofrecen desde carteras y relojes hasta la camiseta de fútbol de tu equipo favorito. Todos estos productos tienen algo en común, se trata de marcas de lujo, que seguramente la mayoría de nosotros no podemos o no queremos comprar, ya que sus precios escapan a nuestros presupuestos y claro, si una cartera de Chanel o Dior supera los 8.000 euros, mejor que se quede en el escaparate de la tienda, la compre la mujer de Ronaldo o algún político de esos que dicen trabajar para los pobres. Pero aquí en la playa estos manteros las ofrecen por menos de 100 euros. También venden relojes Rolex por 80 o la camiseta del Real Madrid por 10. Flor de chollo, ¿no? Otra que el Prime Day de Amazon. Esto sí que es barato, pero hay una pega. Todos los productos que se venden aquí son falsificados. La cartera de Chanel no la fabricó Chanel, sino un taller en China de nombre impronunciable. No la vende un comercio establecido, sino un grupo de muchachos que seguramente sacan lo justo para vivir. Una cadena de ilegalidades donde la gran tajada seguramente se la llevan los intermediarios y sus cómplices. Lo curioso es que esta venta ilegal se realiza a la vista de todos, en las horas punta, cuando miles de turistas recorren estas hermosas playas. Pero la multa es para usted, es para mí, porque evidentemente somos los delincuentes por haber comprado un producto falsificado. Y ya saben, Amazon, eBay, todas las plataformas también venden productos falsificados, pero al menos cuando los detectan, los retiran de la venta, cancelan al vendedor y nos devuelven el dinero. No nos castigan a nosotros. Así que la próxima vez que vaya al Mercadona y vea ese jamón que tanto me gusta, extrañamente barato, le voy a pedir al señor Roy que me muestre la factura de compra para garantizar que es genuino. No vaya a ser que a la salida me detenga la policía y me multe. Subvertir, una palabra que creo que se ajusta perfectamente a esta situación. El Estado, en lugar de castigar toda esa cadena de actividades delictivas, invierte la carga de la prueba y castiga al último eslabón. Hace demasiados años que veo esta situación en muchos países del mundo. Nosotros somos los culpables de que las autoridades no hagan el trabajo para el cual les pagamos con nuestros impuestos. Como no pueden con la delincuencia, somos nosotros quienes debemos poner rejas, instalar alarmas, escondernos como si fuéramos los culpables de que los ladrones hagan su trabajo y nos roben. Pero va mucho más allá. Como el Estado tampoco puede garantizar un sistema sanitario razonable, al final vamos a terminar todos recurriendo a la sanidad privada, o cerrando los barrios y poniendo un vigilante de seguridad en la entrada, o enviando a nuestros hijos a un colegio privado. Muchos, los que pueden, ya lo han hecho. Subvertir implica aceptar que lo incorrecto se vuelva correcto, que lo irrazonable parezca razonable y que lo que está mal termine convirtiéndose en lo que está bien. Si seguimos aceptando esto, después no nos quejemos. Y ahora nos vamos para el centro de la ciudad, o mejor dicho, para la zona de playas, porque estamos en un área para autocaravanas de la que le vamos a hablar en la segunda parte del video, como siempre, que tiene bastantes problemas. Pero ya vamos a hablar de eso. Primero vamos para el lado del centro. Estamos aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. A ver, es complicado decirle cuánto, porque claro, el litoral de playa es muy, pero muy largo. Si queremos ir a la playa de la Mata, que queda en la otra punta, estamos hablando de 10, 11 kilómetros. Si queremos ir a la playa del Curo, unos 6. Si queremos ir un poquito más cerca, en donde está el puerto deportivo, serán unos 4 kilómetros. Así que conveniente hacerlo, obviamente, como en este caso, con una moto. Se podría hacer en bicicleta. Bueno, se podría hacer perfectamente en bicicleta. Caminando ya es un poquito más lejos,
pero lo bueno es que hay transporte público muy cerquita de esta área para autocaravanas, así que si no tenemos ningún medio de transporte también vamos a poder ir en él. Si van con moto o con vehículo, tengan cuidado porque en esta zona hay bastantes radares, esos que ponen las multas porque necesitan bastante dinero y a poca velocidad, creo que 30-35 kilómetros. Cuando llegamos al puerto, por supuesto, es una zona de playa muy interesante, muy linda las playas, muy linda la Rambla. Como vimos en la Rambla, están estos muchachos vendiendo, están estos carteles, pero también lo bueno es que hay una linda colonia de gatos a la cual está prohibido darles de comer, pero bueno, algún regalito de vez en cuando no le vienen mal a esos bichos. La Rambla es verdaderamente muy bonita, toda esa zona de playa es bonita, aunque en realidad esas playas del centro no tienen tanta arena. Realmente para poder ir a la playa que sí tiene arena, una playa de arena bien típica de lo que es la zona de Alicante, si se quiere, es verdaderamente la playa de La Mata. Esa es la más linda y es donde también está la segunda área para autocaravanas que les vamos a mostrar más adelante. Pero claro, ustedes me van a decir, ¿qué playa si aquí hace un frío terrible? Bueno, aclararles que esto fue grabado entre el 27 y el 31 de diciembre. Así que sí, hacía un poquito de frío, pero recuerden, estamos en el Mediterráneo. Esto no es ni Madrid ni Cantabria. Pero bueno, nos habían dicho que era imprescindible ir a la Laguna Rosa de Torrevieja o a la Laguna Salada de La Mata. Bueno, las dos están un poquito lejos. La de La Mata son unos 12-13 kilómetros desde el área para autocaravanas. La Laguna Rosa está un poco más cerca, serán unos 6-7 kilómetros. Nos dijeron que nos íbamos a encontrar lleno de flamencos y también que el agua iba a ser de color rosa. No sé, hemos tenido mala suerte o seguramente esto no se da en invierno porque para nosotros el agua parecía sucia más que rosa y los flamencos no estaban en ningún lado. Le dejamos unas fotitos ahí porque estas salinas tienen mucha historia y todavía se sigue trabajando en ellas, pero no pudimos ingresar por ningún lado, estaba todo prohibido, todo cerrado para poder ver la salina realmente en producción. Y claro, como esta es una visita de invierno porque mucha playa no podemos hacer a fines de diciembre, nos centramos en estos lugares. Por ejemplo, otro de los lugares que teníamos mucho interés en ir era el Parque de las Naciones, porque nos habían dicho que ahí había unas colonias de animales que son normales, pero que se encuentran de una manera muy particular. Hay gallos, ocas, palomas, gorriones, gallinas y gallos, sobre todo los gallos que uno dice, así son animales de granja, pero ahí conviven como si estuviesen obviamente en su casa y es uno el que los va a mirar. Los bichos no tienen miedo, pasan por al lado de uno sin problema. Hay gente que les da de comer, no se debe hacer eso. Realmente muy pero muy interesante el lugar, sobre todo para ir con niños pequeños, porque es una manera de enseñarles justamente esto, de tener un contacto cercano con los animales sin molestarlos. Hay gente que va a ver lo que es una réplica del continente europeo hecho en cemento, a lo que se le colocó alrededor un lago artificial. La verdad es que eso muy lindo no es. Está bueno para sacarlo con el dron desde arriba, pero ahí estaba prohibido sacar el dron, así que no pudimos hacerlo. Como digo, este es un lugar muy pero muy interesante para poder en un lugar urbano, lleno de edificios alrededor, tener un contacto con esta naturaleza de granja que no es tan común. Los reyes son los pavos reales. Todo el mundo va a sacarle la foto, a grabarlo, porque son los más bonitos de todo, pero también hay bichos feos que merecen la atención. Y les cuento que los gallos se encuentran en varios lugares de Torrevieja, no solamente en este lugar. Otro de los lugares que teníamos en la agenda para ir es el Cabo de Roige. En este caso queda bastante más al sur, pero no demasiado. Un poquito complicada la ruta, la autovía para hacer con una moto pequeñita y no hay demasiadas opciones como para hacerlas por el lado de adentro porque las calles se cortan. La verdad, no sé, es un cabo, está bonito, da para una foto, para quedarse un rato, no mucho más que para eso. Si realmente hay que ir con una bicicleta o caminando, no justifica. Lo que sí justifica ir es el centro comercial Senia. Es muy grande ese estilo de centros comerciales que son medios cerrados, medios abiertos. Claro, estamos en el Mediterráneo, en una zona que siempre el clima generalmente es bueno, así que perfecto tener un centro comercial abierto. Hay buenas marcas, pero también hay las marcas normales y hay lugares también para comprar algo de comida por si necesitamos reponer para nuestra autocaravana.
pero se está viniendo la noche y no nos queremos perder el Belén de Torrevieja. Hemos visto muchísimos Belén a lo largo de nuestros viajes, pero realmente este es uno de los más bonitos y por suerte se pudo grabar sin problemas. A veces es complicado porque las iluminaciones son o pobres o no son de buena calidad, entonces no salen bien los videos y por eso a veces los grabamos y no los mostramos. En este caso estaba correcta la iluminación, pudimos hacerlo. Esto es una obra que tiene más de 500 figuras que son todas confeccionadas, fabricadas de manera artesanal. Hay panaderos, herreros, pastores, molineros, mujeres cocinando, animales domésticos muy pero muy bonito. Todo esto tiene que ver también con el lugar, las montañas de sal, la Torre del Moro. Está todo lo relacionado con la ciudad, el pueblo, como se quiera llamar, de Torrevieja. Si están en la época del Belén, me imagino que durante diciembre y principios de enero, vale la pena verlo, es gratuito, tiene unos horarios que son medios complicados, pero conviene ir siempre de noche porque además podemos ver la iluminación de la ciudad, que es bastante buena. Pero si quieren ver algo realmente divertido en el lugar, la San Silvestre de Torrevieja es espectacular. Miren, compiten 2.000 o 3.000 personas, de las cuales aproximadamente el 0,1% va a correr. Todos los demás van a disfrutar, a vestirse como quieren para llamar la atención, porque aparte se da un premio por eso, más allá del premio que se le da a los que compiten de verdad. ¿Justifica pasarse ahí un ratito? Absolutamente, y aparte el recorrido es bastante largo, así que ni siquiera va a haber la aglomeración, salvo que uno quiera estar justo en la llegada o en la salida. Muy pero muy lindo. No es, por supuesto, Madrid, por supuesto, no es Nueva York, pero tiene ese encanto de pueblo, organizado por el Club de Atletismo de la zona con la colaboración del ayuntamiento local. También, si están en el lugar correcto, en el día correcto, no se lo pierdan. Pero les habíamos comentado que hoy les íbamos a mostrar dos áreas para autocaravanas. Una que es un área organizada, privada, y otra que es un parking. Miren, con este tenemos un problema porque lamentablemente no tomamos en el momento, en el lugar, la ubicación exacta, confiando en que Park4Night estaba. No lo hemos encontrado, se encuentra al principio de la playa de la Mata. Aparentemente es un lugar tolerado, entre comillas, donde se puede estacionar autocaravanas, aunque aparentemente es un estacionamiento para coches. Nosotros normalmente no nos mostramos en este canal este tipo de parkings, pero la verdad es que había tanta cantidad de autocaravanas aparcadas que decidimos hacerlo y no nos pareció que hubiera problema. En ese momento, en esa época del año, tal vez si ustedes van en agosto, o está la policía o está prohibido. Lo dejamos, lo mostramos. Evidentemente es un parking, un spot, no tiene ningún tipo de servicio, así que es solamente como para pasar la noche si somos independientes y tenemos todo lo que necesitamos en nuestra autocaravana. Pero ahora vamos volviendo para el centro de la ciudad, nuevamente para el centro de esta ciudad que tiene 110.000, 115.000 habitantes aproximadamente, o sea que es bastante grande. Una particularidad que tiene este lugar: aquí viven 120 nacionalidades, 120 nacionalidades conviven en este lugar. Cuando uno camina por las calles, escucha a la gente hablar en inglés, en francés, en lo que sea. Más de la mitad de los residentes son extranjeros, evidentemente un destino de playa para gente venida a jubilados, sobre todo de países de Europa más del norte, y también para gente, por supuesto, que viene a trabajar en los servicios de hostelería. ¿Vale la pena el centro? Bueno, es un centro, son 4, 5, 6 cuadras desde la línea de costa hasta la playa del ayuntamiento, un poquito más allá de la Plaza de la Constitución, es como se llama esta plaza. Como les digo, es una ciudad que lo bueno que tienen es que al haber tanta cantidad de residentes extranjeros, muchos de ellos con bastante dinero, hay muchos lugares para comer de distintos tipos de cocina y los precios son, bueno, de acuerdo a la calidad que querramos pagar. Pero en nuestro caso consideramos que eran más que satisfactorios, convenientes y bastante ajustados, teniendo en cuenta la calidad de la zona.
Pero ahora queremos mostrarles un área para autocaravanas que, como les dijimos en la intro, tiene problemas, pero a su vez tiene muchísimas virtudes. Se trata, en este caso la vamos a nombrar, nunca lo hacemos generalmente, pero en este caso se llama Camper Park Torrevieja y se encuentra en una situación extraña. Está como en la mitad de un parking cerrado de lo que sería una urbanización y aparentemente esto, no conocemos bien la historia, le trajo muchísimos problemas legales, juicios, suspensiones, prohibiciones, también cierres provisorios. Bueno, a nosotros nos pareció que el área es espectacular. Nos atendieron de primera, nos reservaron por teléfono en pleno fin de año, en Nochevieja. Y además de todo, el precio es más que razonable. 15 euros por noche si no queremos electricidad, 20 con electricidad. Y esta área para autocaravanas incluye, además de las posiciones que son razonablemente grandes, pudimos sacar la moto sin ningún problema, 2 áreas de servicio para cambio de aguas y además baños con agua caliente ilimitada incluidos. También tiene un pequeño lugar para tomar algo. Pero lo mejor es que en verano tiene una piscina que se puede utilizar en forma gratuita. A ver, ¿se puede pedir algo más por ese valor? Yo creo que no. Si ustedes viajan por Europa, esto en cualquier lado de Europa cuesta 30, 40 o 50 euros, sobre todo si se encuentra en un lugar, un destino de playa como es este, importante, donde va muchísima gente. Lamentablemente la playa que se encuentra inmediatamente a unos 100 metros de esta área para autocaravanas, porque tiene un acceso directo prácticamente al bulevar que está antes de la playa, es una playa bastante fea. Tenemos que buscar algo un poco más lindo, pero para ir a ver el mar, 150 metros. Nosotros consideramos que esta área para autocaravanas tiene, además de un muy buen precio y muy buen servicio, todo lo que se necesita para pasar unos días en ese lugar tan hermoso como es Torrevieja. Esperemos que se les solucionen todos los problemas legales y puedan seguir trabajando como hasta ahora. Pero este video va llegando a su fin. En este punto, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones porque, como ustedes saben, esto ayuda al canal, pero también a toda la comunidad. En este momento le colocamos la ubicación exacta del área para autocaravanas que acabamos de hacer la review. Como dijimos, no tenemos el lugar exacto del primer parking o spot que visitamos. Les recordamos que en este canal tenemos más de 270 videos en los que intentamos mostrarles los recorridos en autocaravana por Europa, consejos, brico y también un poquito de reflexión sobre los lugares que visitamos. Esperamos como siempre que les haya gustado, esperamos como siempre que les haya servido y hasta la próxima. Este fue un video de Autocaravana Práctica Historias en la Ruta. Carretera sin final, el viento canta una canción, el mundo espera, no hay prisa, solo el corazón. Somos libres para ir, sin mapa ni timón, dueños del horizonte, esa es nuestra bendición. Somos libres para